Vamos también a hacernos otra pregunta. Extremadura es tierra de varias lenguas, aunque creamos que no, y muchas veces en este programa lo mencionamos, el extremeño. ¿Existe el extremeño? Esas palabras que van pasando y que muchas veces se van perdiendo. Bueno, quien sabe realmente de esto, quien es un experto y además un defensor y una persona comprometida con esto que forma parte también de nuestras raíces, podríamos decir que es una enciclopedia del extremeño, es nuestro compañero Juan Pedro Sánchez, así que se incorporen a esta tertulia. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos por aquí? Juan Pedro, ¿existe el extremeño? Claro que existe. El extremeño existe como una lengua, está reconocido internacionalmente por la UNESCO, por la ONU, tiene 3 códigos internacionales, el SIL, el PROEL, una norma ISO. Y aquí dentro de Extremadura, bueno, pues es lo que nos falta, el reconocimiento, la reconocencia dentro de nuestra propia tierra, en Drentu, de nuestra propia tierra. Aquí tenemos el Estatuto de Autonomía que reconoce las modalidades lingüísticas, voy a leer concretamente para que nos hagamos una idea, la protección de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, patrimonio histórico y cultural, de interés para la comunidad autónoma, folclore, fiestas y tradiciones populares, todos de acuerdo, y ahora viene protección de las modalidades lingüísticas propias, en plural, eso lo dice el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, te lo voy a enseñar en un grafismo, si te parece, me voy a ir a la Vidi para hablar de qué hablamos en Extremadura. Y es que, por supuesto, que hablamos castellano, aquí lo estamos hablando, pero también palramos extremeño, falamos a fala y falamos portugués. Aquí tenemos el mapa de Extremadura. Pues bien, tenemos en primer lugar este rinconcito de la Sierra de Gata, conformado por el Valle de Jalma o Val de Sálima, en el que se habla a fala. Es una lengua que también recibe el nombre de salimego, con el propio nombre de la comarca de Sálima, Valle de Sálima. Ahí hay 3 pueblecitos, San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, que cada uno tiene sus pequeñas variantes y hablan a fala. Es una mezcla de asturlonés, de extremeño y de portugués. A continuación tenemos toda la frontera portuguesa entre Extremadura y Portugal, en la que se habla el portugués rayano. Tenemos un portugués oliventino, más occidentalizado, más contemporáneo, y también un portugués un poquito más arcaico en la zona de Cedillo, Herrera de Alcántara. Y en toda Extremadura tenemos el extremeño, que no solo se habla en Extremadura, porque cuando se suele decir que el extremeño se habla en Extremadura o que Extremadura son 2, Cáceres y Badajoz, y que Cáceres se parece más a Castilla, Salamanca, o que Badajoz a Andalucía, nada más lejos de la realidad, sino que el extremeño se habla en toda Extremadura e incluso tenemos influencia en el norte de Huelva, Córdoba o sur de Salamanca. Vente para acá. Entonces, dime, más o menos así, muy resumido. Resumido. Entonces, existir existe, pero hay que defenderlo más y nos lo tenemos que creer más nosotros, ¿no? Deberíamos. Fermín, deberíamos creernos más, utilizar más esas palabras para que no se pierdan. Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros por aquí, por esta zona, no, pero por arriba, yo he estado en San Martín de Trevejo y ellos lo hablan por la calle, lo que hablan los niños, lo hablan, o sea, y es bonito porque es una cosa nuestra y una cosa que debería seguir. Y yo creo que incluso en la escuela lo deben aprender o en algún sitio, porque los niños desde bien chicos lo hablan, o sea, que es una cosa que yo creo que no se va a perder, porque ellos además lo tienen como muy suyo. O sea, que allí lo tienen arraigado, vaya, allí sí que lo utilizan. Yo desde luego... Y además ellos lo utilizan como su seña de identidad, porque es una seña de identidad, porque imagínate, claro, tienen su propia lengua dentro de Extremadura, entonces ellos están como muy orgullosos y en cuanto le escuches, claro, te llama la atención y tú le preguntas palabras, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Y a ellos les encanta. El problema es que hay mucho conocimiento en un sitio que incluso niños lo hablan y en otros, por ejemplo, en Mérida, Badajoz, no conocemos ni una palabra. Es que bueno, antes, pues para eso tenemos a Juan Pedro, que además él dice que no solamente que nos quede claro cuántas lenguas hay. En total son 4, con el castellano, claro, a fala, portugués rayano, extremeño y pues háblanos de la fala. En primer lugar, nos llega este vídeo desde San Martín de Trevejo, a fala. Bos días, vos falo desde San Martín de Trevejo, terra donde se fala a fala, neste caso a versión de a fala de o mañego. É a nosa lengua materna, é a que primeiro que aprendemos, é a nosa lengua vehicular, por non temos outra. Falamos castellano solo moi de vez en cuando, porque a mí se me pueden pasar días sin falar o castellano. A miñas meninas falan en mañego e en todos os traballos meis falo sempre o mañego. Non teño outra lengua que a mañega, o sea que, nada, moitas gracias por ver o programa este de a Historia del Canal Extremadura de Televisión.
y mucha sorti y mucha soidi para todos los que nos ven y para toda Extremadura. Que un ben de todos los extremeños. Boa tarde. Qué fuerte, ¿eh? Fermín, Qué curioso. Eso es lo que tú hablabas, Fermín. Es tremendo, ¿no? Es un ben para todos los extremeños, mucha suerte y mucha soidi, salud, suerte. Os lo he dicho que ayer lo que él ha comentado, que es que se tira días sin hablar en castellano, porque es verdad que allí todo el mundo habla, pero que no te, o sea, te quiero decir que ellos te hacen partícipe, porque ellos les gusta transmitir su cultura. Entonces, ellos están hablando y tú entras en la tienda, tú entras no sé qué, y ellos te hacen, y estamos diciendo, y tú nos conoces, y tú, a que tú no lo conocías, o sea que ellos están encantados de hacer. Efectivamente. ¿Por qué? lengua, Porque qué además bueno. las lenguas, este tipo de lenguas son un atractivo turístico que atrae a mucha gente y por lo tanto hay que abrirse, potenciarlo. En las escuelas debería Seguimos por la raya, portugués rayano, de Zolivenza, Manuel. Hombre, el portugués es el ventino. Boa tarde a todos no canal Extremadura. Portugués raiano, para que pode prestar? Portugués raiano pode prestar para alguma causa sentimental ou também pode prestar para o turismo. Fermín, ¿tú te has enterado? Sí, que es un revulsivo para el turismo y que ellos lo hablan mucho y que están encantados de Qué todo. bueno, y lo tiene. Fala muy vagado, entonces. Ahí está estudiando, Fermín, reganócelo. Ahí está Se lo han estudiando. pasado, antes de entrar aquí se lo han sí, pasado. vamos a ver. ¿eh? Aquí detrás tenemos imágenes de Olivenza. He estado un donde año las viviendo calles están en Portugal, portugués. entonces quieras que no Vale, algo... pillas ahí más Germán, ¿no? Bueno, y más cosas, Juan Pedro. Y nos queda pues la lengua que, digamos, nos puede unir a hoy nos une a todos los extremeños, que es el extremeño, también denominado castú, pero en eso entramos ahora. Dani, desde Cáceres. A la buenas tardes, Dendi Catri. Como vos están a decir los otros collazos, en Extremadura hay modalidades lingüísticas propias y no lo decimos nosotros, lo dice mismamente el estatuto. Pero, ¿cuáles son estas modalidades lingüísticas propias? Pues son tres: el extremeño, que esto es para el rayo ahora, la fala, Duval de Sálima, y el portugués arrayán. Un saludino re fuerte para toda la gente de la canal Extremadura. Un saludino. Un saludino re fuerte. A mí me ha encantado un saludino re fuerte. Un saludino re fuerte, como Pasa tiene que que ser. muchas veces Y ese en tipo de Monroy cosas- esto se parra mucho. ¿A que sí? Lo que pasa es que muchas veces parece que si usamos eso, Juan Pedro, parece que lo confundimos con vulgarismo o que no sabemos hablar. Bueno, ese ha sido el pecado. Hay como un A ver, desconocimiento, ¿no? es que nos han hecho creer que hablamos mal, que somos unos incultos y que tenemos que dejar de lado nuestra tierra. Esto ha pasado no solo en Extremadura, sino en otras comunidades de España como Aragón, Galicia, Asturias. Ha pasado durante muchos años, pero ya han dado el salto de reconocerse en su propia forma de hablar en una lengua, como digo, reconocida por la UNESCO. Lo que nos falta es darle cabida aquí en nuestra sociedad extremeña. Bueno, pues nosotros le A damos defenderlo, cabida, por a supuesto, defenderlo, claro en que este sí. programa, porque además contamos con el mejor. Qué guay. Bueno, pues os voy a poner, la semana que viene tienen que venir todos Tarea, con tarea. una Hablando, presentación cada uno en hablando. extremeño, ¿vale? Hecho, comprometido. Gracias, chicos, por haber estado con nosotros esta tarde.